Hola, continuamos aquí con nuestros vídeos de física de segundo bachillerato de resolución de problemas de selectividad. Estamos con el bloque 4, física del siglo XX. Vamos a resolver 4 problemas, 2 relacionados con la cinética de la desintegración radiactiva y otros 2 problemas relacionados con la energía de ligadura o energía de enlace de los núcleos. En este primer problema nos dicen que la vida media del hierro 55 es de 2,6 años. La vida media se representa con la letra tau y es así como el tiempo promedio de vida de un núcleo. Normalmente se habla en el lenguaje de la vida del núcleo antes de su desintegración radiactiva, claro. Evidentemente los núcleos ni están vivos ni muertos. Una forma de hablar. Esta vida media se relaciona con la constante de desintegración lambda, que es su inversa, ¿vale? Tau es 1 partido lambda, ¿de acuerdo? Entonces, podemos obtener lambda como 1 partido tau estoy operando y ya de paso obtengo el valor de lambda en segundos a la menos 1. Y me sale este resultado. ¿De acuerdo? Muy bien. Nos piden en el apartado A explicar las características del proceso de desintegración e indique el significado de periodo de semidesintegración y de vida media. Bueno, la vida media ya lo hemos comentado, ¿no? Que es como el promedio de la vida de los núcleos presentes, ¿no? En la muestra de hierro 55, y el periodo de semidesintegración es el tiempo que tardan los núcleos de la muestra en reducirse a la mitad, ¿vale? El periodo de semidesintegración lo representamos como una T con un subíndice de 1 medio, ¿vale? De semidesintegración. Sabemos que se relaciona también con la constante de desintegración siguiendo esta relación, el logaritmo neperiano de 2 partido por lambda. ¿Y las características del proceso de desintegración? Pues bien, la desintegración radiactiva sabemos que es un proceso cuántico y que por lo tanto nos ofrece un conocimiento probabilístico de la desintegración nuclear. La ley de la desintegración radiactiva nos dice que los núcleos presentes en una muestra dependen del tiempo y vienen dados por esta expresión, los núcleos iniciales multiplicados por la exponencial negativa de menos lambda t, ¿vale? Entonces, transcurrido un periodo de tiempo, podemos saber qué cantidad de núcleos van a permanecer sin desintegrarse. Evidentemente, este proceso, como decimos, es probabilístico y solamente podemos conocer de manera no con certeza absoluta si un núcleo se va a desintegrar o no. ¿De acuerdo? Bien. En el apartado B nos piden calcular la constante de desintegración radiactiva y el tiempo en que 1 miligramo de muestra se reduce a la mitad. Bien, la constante de desintegración radiactiva ya la tenemos aquí calculada y el tiempo en el que 1 miligramo de muestra se reduce a la mitad no es ni más ni menos que el periodo de semidesintegración. Entonces, no haría falta hacer ningún cálculo, simplemente calcular el periodo de semidesintegración. Tenemos 1 miligramo de hierro 55. El periodo de semidesintegración va a ser igual a, hacemos el cálculo directamente,
y sale 8,45 por 10 elevado a menos 9 segundos, ¿vale? Este sería el periodo de semidesintegración y sería el tiempo que tarda en desintegrarse a la mitad. Lo que ocurre es que vamos a aprovechar, ya que este problema es muy rápido, para resolverlo de manera, digamos, no de manera directa, sino a partir de la ley de desintegración radiactiva, ¿de acuerdo? Y de paso aprovechamos para conocer algunas relaciones importantes de cara a los problemas. Fijaos, por norma natural, los datos de las muestras pues nos los pueden proporcionar en gramos. Sin embargo, nosotros disponemos de una ley de desintegración que nos relaciona la cantidad de núcleos, el número de núcleos. ¿Cómo podemos pasar nosotros del número de núcleos de la muestra a una cantidad en gramos? Para ello, utilizamos las dos siguientes relaciones entre masas, número de nucleones y demás, aprovechando las magnitudes del mol, ¿vale? El mol, o el número de moles, es igual a la masa en gramos partido por la masa molar, ¿de acuerdo? Y esto sería en gramos y esto es en gramos mol o también en UMAS, ¿de acuerdo? Es exactamente lo mismo. Y luego hay otra relación importante y es que el número de nucleones o número de núcleos N mayúscula va a ser igual al número de moles por el número de Avogadro, ¿vale? Este número de Avogadro es igual a 6,022 por 10 elevado a 23. Y viene del hecho de que en un mol hay esta cantidad de partículas, ¿de acuerdo? Entonces, pues con estas relaciones podemos establecer lo siguiente. Aprovechando que el mol aparece en las dos expresiones, igualo ambas y me queda que la masa en gramos partido por la masa molar tiene que ser igual al número de núcleos partido por el número de Avogadro. Por lo tanto, el número de núcleos va a ser igual a la masa en gramos partido la masa molar por el número de Avogadro. Evidentemente, esto me lo puedo llevar a la ley de desintegración radiactiva y el número de núcleos en un tiempo t va a ser la masa en un tiempo t partido por la masa molar multiplicado por el número de Avogadro. Y n sub 0, que es el número de núcleos iniciales, va a ser la masa inicial partido por la masa molar, que es la masa de la muestra, en este caso de hierro 55, eso es constante, evidentemente el número de Avogadro también lo es, por e elevado a menos lambda t. Entonces, de aquí se puede se puede simplificar y nos queda definitivamente que la masa es igual a la masa inicial por e elevado a menos lambda t. Esta relación la podemos emplear y es la que vamos a utilizar, ya que el dato nos lo proporcionan en miligramos. Lo interesante es que, como nos están diciendo que la muestra se reduce a la mitad, entonces ya nos están dando la información de qué cantidad de masa queda en la muestra. La m que buscamos es 1/2 de la masa inicial. Entonces, 1/2 de m sub 0 va a ser igual a m sub 0 por e elevado a menos lambda t. Y curiosamente, las masas iniciales se nos van y nos queda que 1/2 es igual a e elevado a menos lambda t. Como es una exponencial negativa, entonces yo puedo invertir y colocarlo de esta manera y así me queda que e elevado a lambda t tiene que ser igual a 2.
Introduzco logaritmos y me queda que el logaritmo neperiano de elevado a menos lambda t, de lambda t, va a ser igual al logaritmo neperiano de 2. El logaritmo neperiano de una exponencial es 1, podemos bajar el exponente como producto, nos queda que lambda t es igual al logaritmo neperiano de 2. Y finalmente, ese t que nosotros buscamos es el logaritmo neperiano de 2 partido por lambda, que no es ni más ni menos que ese periodo de semidesintegración que hemos obtenido anteriormente y que sabemos que sale 8,45 por 10 elevado a menos 9 segundos. ¿Qué conclusión podemos sacar? Lo primero es que el periodo de semidesintegración, la fórmula, aunque no la podamos saber de memoria y debemos conocerla, se puede deducir de manera general imponiendo que el número de núcleos es la mitad del número de núcleos inicial. Y en segundo lugar, es interesante porque podemos ver que es independiente la cantidad de muestra del periodo de semidesintegración. Solamente depende el periodo de semidesintegración de esa constante de desintegración. Esa constante, que no es ni más ni menos que la probabilidad de que se desintegre un núcleo, ¿no?, en la unidad de tiempo. Por lo tanto, digamos que, dada una muestra de una cantidad, la que sea, lo importante es saber el tipo de núclidos que tenemos en la muestra. Porque sabiendo el tipo de núclidos y sus propiedades de desintegración, podemos saber cuánto tiempo vamos a tardar en perder la mitad de la muestra, independientemente de la masa. La rapidez con que esa desintegración ocurre es lo que se conoce como actividad, que sabemos que son las desintegraciones por segundo, y claro, una muestra más radiactiva tendrá una actividad mayor que una muestra menos radiactiva. Podemos ver que es un problema muy fácil que nos permite aprender muchas cosas: relaciones entre magnitudes, obtención de fórmulas, comprender mejor el periodo de semidesintegración. Vamos a pasar a otro problema muy interesante. En el año 1998, Marie y Pierre Curie aislaron 200 miligramos de radio, cuyo periodo de semidesintegración es de 1620 años. ¿A qué cantidad de radio han quedado reducidos en la actualidad los 200 miligramos iniciales? Vale, en primer lugar, vamos a ver qué cantidad de años estamos analizando la muestra. Vamos desde 1998 hasta 2021. Por lo tanto, son 23 años. ¿Vale? El periodo de semidesintegración del radio es 1620 años. Claro, no nos dicen qué tipo de radio, porque evidentemente hay muchos isótopos del radio, pero a nosotros nos da igual. Nos va a dar exactamente igual. Ahora veremos por qué. ¿Cuál es la cantidad de radio que ha quedado, ¿no? Pues bien, evidentemente no hemos llegado a 1620 años, que quedaría la mitad. Por lo tanto, quedará todavía un poco más de la mitad, o bastante más de la mitad. Vemos que es un proceso de desintegración radioactiva, donde n es igual a n sub 0 por e elevado a menos lambda t, donde podríamos obtener tanto el valor de lambda como el número de núcleos. Como no tenemos el caso del radio, debemos de recurrir otra vez a esa relación que hemos establecido anteriormente en el problema anterior, y hemos llegado a que m es igual a m sub 0 por e elevado a menos lambda t. En esta ocasión voy a utilizar que el periodo de semidesintegración es el logaritmo neperiano de 2 partido por lambda, y entonces, en vez de poner la expresión dependiente de la constante de desintegración, voy a ponerla dependiente del periodo de semidesintegración. Que no os engañe esta expresión, que todo esto está en el exponente de la exponencial. Bien,
Ya tenemos nuestra expresión y ahora, fijaos, podríamos decir, bueno, pasa el periodo de semidesintegración a segundos, ¿no? Porque estamos en una relación en la que vamos a utilizar el Sistema Internacional de Unidades, etcétera, etcétera. Bueno, es una posibilidad, pero no es necesario. ¿Por qué no? Fijaos, en esta ecuación general o en esta, me da exactamente lo mismo, tiene que haber una coherencia con las unidades. A la izquierda tengo número de núcleos, igual que aquí tengo masa. Y a la derecha debe haber también aquí número de núcleos y aquí masa. Por lo tanto, la exponencial en cualquiera de los dos casos o cualquier otra relación análoga que encuentre debe ser adimensional. De modo que si me doy cuenta, aquí lo que tengo es una relación entre el tiempo que está en el numerador partido por otro tiempo que está en el denominador, segundos con segundos se me van, años con años se me van, basta con que haya la misma unidad en este t y en este periodo. El logaritmo del periodo evidentemente es adimensional. Y aquí, evidentemente, como la lambda se mide en segundos a la menos 1, por un t que se mide en segundos en principio, pues también se anula, ¿vale? De modo que no es necesario pasar las unidades. De todas formas, en caso de duda, todo en el sistema internacional y evitamos cualquier tipo de confusión. De modo que la masa que va a quedar va a ser la masa inicial por e elevado a menos logaritmo neperiano de 2 partido por 1620 años y t son 23. La masa inicial son 200 miligramos. Si yo pongo 200 miligramos, el resultado me va a dar en miligramos. A ver, un momento, que se me ha ido el dedo y me he equivocado. Caso de duda, la masa inicial va a ser, perdón, la masa final que queremos calcular es la masa inicial multiplicada por el siguiente factor, 0,9902, ¿vale? Fijaos que es prácticamente la cantidad total de la muestra y es m es igual a 198,04 miligramos. Esta es la cantidad en gramos que queda, perdón, en miligramos que queda después de 23 años. Por lo tanto, se ha perdido una cantidad muy pequeña. El apartado B nos pregunta, ¿qué tanto por ciento se habrá desintegrado dentro de 500 años? Pues estamos en la misma. Aquí es importante tener en cuenta que, bueno, dentro de 500 años puede ser a contar desde el momento actual, desde el año 2021, por lo tanto nuestra masa inicial sería esta que hemos calculado, podemos considerar 500 años desde 1998. Por lo tanto, nuestra masa inicial volverían a ser los 200 miligramos. Voy a considerar masa inicial 200 miligramos, que bueno, eso no... Como no queda claro, pues que cada uno elija lo que prefiera. Y yo calculo mi masa en función de mi masa inicial por e elevado a menos logaritmo neperiano de 2 partido por 1620, y aquí voy a poner un 500. Ese factor que nos queda es de 0,874 y el resultado es una masa de 161,48 miligramos. Como nos piden el tanto por ciento, básicamente,
Basta con decir que x partido por 100 multiplicado por 200 tiene que ser igual a 161,48. Bueno, me estoy dando cuenta de que aquí dice que tanto por ciento se habrá desintegrado, no que tanto por ciento queda, ¿vale? Podemos calcular el tanto por ciento que queda, hacer 100 menos eso o restar el remanente. Ya que he escrito esto, pues lo podemos hacer, ¿vale? Cuidado porque la pregunta es qué tanto por ciento se habrá desintegrado. De momento lo había entendido de primera, lo había comprendido mal. Entonces voy a calcular la x, que me sale... X es igual al 80,74%, entonces se habrá desintegrado el 19,26% de la muestra. Vemos que es un problema también muy sencillo, basta aplicar la fórmula teniendo muy claro las magnitudes y teniendo muy claro las unidades, ¿vale? Bien, creo que son dos ejemplos fáciles para cogerle ritmo al tema de la desintegración radiactiva. Vamos a pasar a analizar la constitución de los núcleos, el defecto de masa, la energía de ligadura, con los dos siguientes problemas. En este primer problema nos dice una de las reacciones de fisión posibles del 235 uranio es la formación de estroncio 94 y xenón 140, liberándose dos neutrones. A. Formule la reacción y hacer un análisis cualitativo del balance de masa. Bien, una reacción de fisión es una reacción en la que un núcleo es dividido, ¿vale? Mediante un proceso nuclear, ¿vale? Entonces, esta reacción es del siguiente modo. Yo tengo mi uranio 235 y evidentemente ese uranio para fisionarlo yo lo voy a bombardear, ¿vale? Como la reacción que nos dicen es que se liberan dos neutrones, quiere decir, entendiendo que el estroncio y el xenón son núcleos no ionizados, no están cargados, son neutros, porque no dice nada, por lo tanto en los reactivos no debe haber carga, de manera que la partícula que nos viene bien para la fisión es el neutrón. Fijaos que podría poner una N directamente, lo que pasa que ahora, para que veamos cómo se conserva todos los números, coloco aquí S1 como si fuera el número másico, como si el neutrón fuera un núcleo, un nucleón, no es un núcleo de un elemento, pero es como si fuera un núcleo aquí, 0 de número atómico porque es un neutrón, 1 de número másico por el propio neutrón en sí mismo. Entonces esa reacción de fisión va a estroncio 94 más xenón 140 y se liberan dos neutrones. Muy bien. En primer lugar, vamos a hacer ese análisis cualitativo. Evidentemente, dado que nuestro conocimiento sobre reacciones nucleares es bastante reducido, entonces no nos van a poner nunca ninguna reacción que no sea sencilla de escribir. Vamos a comprobar que se cumple la conservación del número másico. Fijaos que tenemos aquí 236 nucleones y después del proceso nos siguen quedando 236.
¿vale? Porque 94 más 140 más 2 por 1 es igual a 235 más 1, que es 236, ¿vale? Luego hay conservación del número másico. También hay una conservación de la carga, porque hay neutralidad al principio y al final, y por lo tanto, evidentemente, también se conserva el número de protones y demás. Luego esta ecuación está más que ajustada. ¿Qué análisis cualitativo del balance de masa podemos hacer? Pues bueno, al ser una reacción de fisión nuclear, entonces se va a liberar energía. Recordemos que si encontramos un núcleo en la naturaleza, quiere decir que, en primer lugar, pues bueno, es más estable que las partículas constituyentes por ahí danzando, por separado. De modo que esa energía de ligadura que ellos tienen cuando están ligados, se tiene que liberar de alguna forma cuando ese núcleo se divide, se fisiona. Con la ecuación de Einstein, que conocemos ya de antemano, podemos obtener la energía liberada en esa reacción. En el caso concreto de este problema nos piden calcule la energía liberada por 20 miligramos de uranio. Por lo tanto podemos calcular para esos 20 miligramos la energía, ¿vale? Entonces, para hacer este cálculo vamos a seguir el siguiente proceso. Vamos a calcular primero la energía liberada, porque claro, digamos, bueno, 20 miligramos, ¿cuántos núcleos de uranio son? ¿Cuántos núcleos se han fisionado? Bien, nuestro proceso se puede hacer de varias formas. Nosotros aquí lo vamos a hacer del siguiente modo. Vamos a plantear el cálculo de la energía liberada en la fisión de un núcleo único de uranio en este proceso, y una vez sabido lo que se obtiene de energía con un núcleo, vemos cuántos núcleos hay en 20 miligramos y multiplicamos, ¿vale? Para obtener la energía liberada total. Se podría primero calcular el número de núcleos y demás, pero bueno, vamos a proceder de esa manera. ¿Dónde está esa energía liberada en el núcleo de uranio? Pues como bien sabemos, cuando un núcleo se constituye, se produce un defecto de masa que contribuye a la energía de ligadura. Ese defecto de masa es que la suma de las masas de los constituyentes es mayor que la masa del propio núcleo. Vamos a calcular ese defecto de masa que hay en esta reacción, ¿vale? Sería como calcular la energía la masa que se transforma en energía. Bien, ese defecto de masa va a ser igual a la masa, suma de las masas de los reactivos, el uranio más la masa del neutrón, menos la masa de los productos, estroncio, xenón, y evidentemente hay 2 masas por cada neutrón. Si nosotros hacemos esta operación aprovechando los datos que tenemos aquí de U+, las masas de las distintas partículas, tendríamos como 97. 4. Se obtiene 0,0907 U+, ¿vale? Entonces este defecto de masa en U+, lo podemos calcular en kilogramos.
aprovechamos la siguiente relación. Un UMA es 1,66 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. Entonces, 0,0907 UMAS nuestro factor de conversión y nos queda que esto es 1,50 por 10 elevado a menos 28 kilogramos. Este es nuestro defecto de masa. Esta es la masa que se va a convertir en energía. ¿Vale? Vamos a calcular la energía liberada en la reacción. Energía liberada en la reacción. Evidentemente, la energía liberada será la masa por la velocidad al cuadrado. En este caso, esa energía liberada es el defecto de masa por c cuadrado. Lo tenemos en kilogramos. Si multiplicamos por la velocidad de la luz, que recordemos que es 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo al cuadrado, tendríamos salen 1,35 por 10 elevado a menos 11 julios. Y como sabemos, lo vamos a poner por aquí, que un electronvoltio es 1,6 por 10 elevado a menos 19 julios, otra relación, podemos sacar el valor en electronvoltios, que lo voy a hacer ya directamente. Y es 84 o lo que es lo mismo, 84,375 MeV. ¿De acuerdo? Esta es la energía liberada en la reacción de un núcleo de uranio. Y ahora, como nos proporcionan, fijaos, el número de Avogadro y tenemos la masa del uranio en UMAS, que es como la masa molar, digamos, masa molar, en este caso, masa atómica, masa del uranio, podemos calcular cuántos núcleos hay en 20 miligramos. Recordemos que número de núcleos en 20 miligramos. Como la masa en gramos es N por M, o mejor dicho, teniendo la masa, sería el número de moles es M partido M, 20 por 10 elevado a menos 3 gramos, partido por 234,9943, que es el dato que nos proporcionan aquí. Eso es igual a 8,51 por 10 elevado a menos 5 mol de uranio
235. Entonces, número de núcleos son ese número de moles multiplicado por el número de Avogadro. Recordamos la relación del problema anterior. Y salen 5,12 por 10 elevado a 19. Por lo que en 20 gramos hay este número de núcleos. De modo que finalmente podemos calcular la masa, la energía total liberada. Esa energía va a ser la masa de la energía liberada por un núcleo multiplicado por el número de núcleos. Energía total liberada en 20 miligramos va a ser igual al número de núcleos 84,375 por el número de núcleos. Y es 4,32 por 10 elevado a 21 MeV. Esta es la energía total. ¿Vale? Fijaos que este proceso lo podemos mecanizar en la cabeza de cara a otros problemas. Siempre el cálculo en una muestra, en una reacción de fisión, de fusión, el cálculo de la energía se puede hacer para un núcleo y luego se multiplica calculando el número de núcleos. Es cierto que en ocasiones, digamos que podríamos operar, lo vamos a ver en el siguiente problema, decir, bueno, ¿y si yo no sé la relación está entre el mol y la masa? Podría intentar utilizar otro tipo de relación entre las sumas y el MEV partido C cuadrado, a partir de la relación de la energía igual a mc cuadrado, ¿vale? Entonces podríamos intentar desde ahí transformar las sumas en MEV partido C cuadrado y no tener que pasar el defecto de masa a kilogramos. De todas formas, si nosotros no sabemos las relaciones, pues bueno, podemos hacer uso de ellas. Vamos a ver el último problema, que dice justificar cuantitativamente cuál de los dos núclidos, oxígeno 16 o polonio 218, es más estable. Bien, la estabilidad nuclear tiene que ver con la desintegración del núcleo. Si un núcleo es estable, pues no se va a desintegrar, o si un núcleo no es estable, puede ser radiactivo. El problema es que aquí nos están haciendo comparar la estabilidad entre dos núcleos. Entonces ahí a lo que tenemos que recurrir, ¿vale? Para el análisis de la estabilidad, debemos de recurrir a la energía de enlace por nucleón, ¿vale? Recordemos que vimos una gráfica en teoría donde veíamos cómo evolucionaba esa energía de enlace por nucleón, porque dos núcleos con números másicos distintos, si yo calculo la energía de enlace por nucleón, aquel que tenga una energía de enlace por nucleón más elevada, quiere decir que cada nucleón de su núcleo está sufriendo una energía de ligadura mayor, por lo tanto es más estable. Vamos a calcular la energía de ligadura de cada elemento, ¿vale? Bien. De nuevo, podemos hacer uso de que un UMA es 1,66 por 10 elevado a menos 27 kilogramos y vamos a ver esa energía de enlace.
recordemos que la energía de enlace viene dada por la siguiente fórmula. La masa del núcleo por c al cuadrado más la energía de ligadura debe ser igual a z veces la masa del protón por c al cuadrado más n veces la masa del neutrón por c al cuadrado. ¿De acuerdo? Es esta equivalencia de energía, conservación de la energía, de que el defecto de masa que se produce en el núcleo en relación con las masas de los constituyentes se transforma en energía que liga a los constituyentes al núcleo. Por lo tanto, si hacemos el cálculo para la energía de ligadura del oxígeno, tendremos ZMPc² más NMNc² menos masa del núcleo por c al cuadrado, o lo que es lo mismo. 8 veces la masa del protón más 8 veces la masa del neutrón menos la masa del núcleo, todo por c al cuadrado. Voy a operar con U más. Y el resultado es 0,137005 c cuadrado. ¿Vale? Vamos a ver la del polonio. Evidentemente esto es igual. Y ahora en esta ocasión Z es 84 más 218 menos 84 es 134. Si hacemos la operación, sale 1,809403 c cuadrado. ¿Vale? Fijaos que la energía de ligadura en ambos casos son positivas y las tenemos en U+. Fijaos que tenemos otra relación. Podríamos pasar ahora a decir, bien, vamos a pasar los U+ a kilogramos, multiplicamos por c cuadrado, 3 por 10 elevado a 8, todo al cuadrado, y vamos a observar la energía de ligadura en julios. O también podemos hacer el siguiente cambio, y es que un U+ son 931,5 mez partido c cuadrado. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que esto por c al cuadrado, ¿no? Podemos hacer el cambio a mez. Vamos a hacerlo de las dos formas para que veamos que salen cosas similares. En primer lugar, voy a pasar 0 U+, lo voy a pasar a kilogramos, que sale 2,27 por 10 elevado a menos 28 kilogramos, y 1,809403 U+ son 3,0 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. Entonces, la energía de ligadura del oxígeno es 2,27 por 10 elevado a menos 28 por c al cuadrado, que sale como resultado 2,043 por 10 elevado a menos 11 julios, y la energía de ligadura del polonio es 3,00 por 10 elevado a menos 27 por c al cuadrado, o lo que es lo mismo,
2,7 por 10 elevado a menos 10 julios. Recordemos también que un electronvoltio es 1,6 por 10 elevado a menos 19 julios, de manera que esto en realidad es 127,6875 MeV. Todo esto son cambios de unidades sin más. Y la del polonio sale 1687,5 MeV, ¿vale? De manera que ya hemos llegado aquí, hemos conseguido llegar a las energías de enlace de ambos núcleos, pasando a kilogramos, multiplicando julios y de julios a electronvoltio, de electronvoltio a MeV, que es un múltiplo del electronvoltio. Otra opción sería decir, bueno, yo tengo aquí la relación en U más C cuadrado y por lo tanto puedo decir que B, vamos a poner aquí por si acaso alguien quiere resolverlo así, otra opción, y sale exactamente lo mismo, sería B sub 0 es igual a 0,137005 U más por C al cuadrado, o lo que es lo mismo, B sub O partido C cuadrado es igual a 0,137005 U, ¿no? Y como un UMA es esta cantidad en MeV, entonces yo puedo decir 0,137005 U es una U, son 931,5 MeV partido C cuadrado, de manera que esto me queda 127,6202 MeV partido C cuadrado. Entonces, la energía de ligadura para el oxígeno va a ser 127,6202 MeV. ¿Por qué? Porque como esto en U más es la energía de ligadura partido C cuadrado, yo he cambiado esto a MeV partido C cuadrado y al sustituir, pues me queda ya directamente la energía de ligadura. Los C cuadrado se me van en ambos miembros. Fijaos que el resultado es muy similar. Aquí sale 68,75, aquí 62,02. No hay problema, vamos, estamos hablando de los mismos resultados. Y simplemente hemos utilizado otro factor de conversión distinto, ¿vale? Si alguien prefiere trabajar de U más a MeV C cuadrado, pues en vez de pasar por kilogramos y demás, pues se puede hacer con este factor de conversión y vemos que sale lo mismo. Se podría hacer igual para el polonio. Bien, después de este trabajo con cambios de unidades, volvemos al problema en sí, que todavía tenemos que calcular la energía de ligadura por nucleón. Tenemos la energía de ligadura general para el oxígeno y para el polonio, pero las queremos por nucleón. Entonces, del oxígeno por nucleón va a ser igual a B sub O partido por 16, que es el oxígeno 16. Y entonces este resultado sale 7,88 MeV por nucleón. Y en el caso del polonio hay que dividirlo por 218. Y el resultado es 7,74 MeV por núcleo. Por lo tanto, vemos que el oxígeno 16 es más estable que el polonio 218, porque tiene una energía de enlace por núcleo, o energía de ligadura por núcleo mayor.
Vamos a terminar con el apartado B. Dice, en la desintegración del núcleo de polonio 218 se emite una partícula alfa y dos partículas beta, obteniéndose un nuevo núcleo. Indique las características de dicho núcleo resultante. ¿Qué relación existe entre el núcleo inicial y el final? Bien, esta última cuestión es más bien teórica. Nos están diciendo que el polonio 218 se desintegra en alfa y después tiene una desintegración en alfa y luego tiene dos desintegraciones en beta, porque emite dos partículas beta, ¿vale? Bien, nos piden las características del núcleo resultante. Si nos piden las características de un núcleo resultante, lo que quieren es que demos el número másico y el número atómico, todo lo que podamos dar, ¿vale? De ese núcleo resultante. ¿Y qué relación existe entre el núcleo inicial y el final? Cuando tengamos ese núcleo final podemos darlo. Bien, sabemos que en una desintegración alfa, el núcleo padre se desintegra en un núcleo descendiente y emite una partícula alfa, que es un 4,2, un helio 4. ¿Vale? Por lo tanto, sabemos que el núcleo padre va a perder, el núcleo descendiente va a perder con respecto al núcleo padre 4 de número másico y 2 de número atómico. La pregunta es, ¿qué tipo de desintegración beta lleva a cabo el polonio 218? Porque claro, nos dicen desintegración beta 2 veces, pero no sabemos si es beta más o es beta menos. Sabemos o podemos intuir que va a ser una desintegración beta menos. El motivo, como bien sabemos, la beta más es que un protón pasa a ser neutrón. La desintegración beta menos es que un neutrón pasa a ser un protón. Esta de aquí será la característica del polonio 218. ¿El motivo? Pues porque propia del polonio 218 por su exceso de neutrones. Fijaos que tiene 134, tiene 134 neutrones, ¿vale? N es igual a 134 y Z es igual a 84. Entonces, no es más probable que un neutrón cambie a protón que no al revés. De modo que esperamos desintegración beta menos y beta menos. Vamos a representar esa desintegración. Partimos del núcleo padre, polonio 218, que se desintegra a pierde 4 de número másico, pierde 2 de número atómico, forma un núcleo hijo o descendiente y la partícula alfa sale disparada. Da la casualidad de que, bueno, aquí ahora mismo si estamos en un examen podemos dejarlo así en X. En este caso, el elemento químico de la tabla con Z82 es el plomo, pero vamos, eso no nos importa ahora. Y ahora lo que tenemos es que este 214,82, este núcleo, va a tener una desintegración beta menos, y en la desintegración beta menos va a surgir un núcleo I, y sabemos que va a salir un electrón, porque es beta menos, y
para que se conserve el número leptónico necesitamos una antipartícula leptónica. Por lo tanto va a ser un antineutrino electrónico. Este electrón, ¿cómo contribuye a la reacción nuclear? Evidentemente con número másico 0 y número atómico es -1, porque en realidad el electrón es como lo opuesto al protón en cuanto a carga, y por lo tanto sabemos que aumenta en 1 el número atómico y el número másico permanece igual, porque el neutrón se convierte en protón, luego el número másico se conserva. Y finalmente este núcleo I sufre otra desintegración beta, y como es una desintegración beta menos, aumenta en 1 el número atómico y da la casualidad de que vuelve a ser Z84, que es justamente el núcleo padre inicial. Vuelve a ser polonio 84, 214, y como es beta menos, pues sabemos que tiene que ser 0 menos 1 el electrón y de nuevo el antineutrino electrónico. De manera que partiendo del polonio 218 vemos que después de 2 desintegraciones beta y una alfa obtenemos de nuevo el mismo núcleo. Entonces, cuando nos piden las características de dicho núcleo resultante, pues aquí las tenemos. Número másico 214, número atómico 84 y la relación es que es exactamente el mismo núcleo. Fijaos cómo escribo las reacciones nucleares. Normalmente se van haciendo así en escalera. Una vez que se termina, pues ponemos justo debajo el núcleo que vuelve a desintegrarse. Igual que aquí ponemos el I y finalmente pues nos queda esto, ¿vale? Se podría hacer de otra forma, pero bueno, queda muy elegante hecho así en escalera, ¿de acuerdo? Pues bien, creo que hemos pasado por un conjunto de problemas bastante amplio de la parte de física nuclear, de selectividad, y en próximos problemas o próximos vídeos analizaremos otros problemas pues del tipo, porque básicamente no se pueden salir de lo que hemos visto en el vídeo de hoy.